A las 3:45 de la madrugada del 24 de abril de 2025, mientras Silvano Aureoles Conejo dormía en su mansión de Ajijic con un teléfono satelital bajo la almohada, Omar García Harfuch ya había decidido que esa noche sería la última en que este político millonario respirara aire libre. Pero lo que encontraría detrás de una librería de madera cambiaría por completo la historia de la corrupción en México y revelaría secretos tan oscuros que hasta los narcos más poderosos se quedarían cortos. Y te adelanto algo que te va a volar la cabeza. Dentro de ese búnker secreto había documentos que comprometen a figuras tan poderosas que hasta ahora nadie se había atrevido a tocarlas. Miguel Ángel Osorio Chong, Xochitl Gálvez, una red de medios de comunicación que cobraba millones por hacer propaganda política disfrazada de periodismo y hasta magistrados que vendían amparos como si fueran tacos en la esquina. Pero eso te lo cuento al final, porque primero necesitas entender cómo un tipo que se creía intocable terminó esposado, viendo cómo desmantelaban su imperio de mentiras. Silvano Aureoles no era un político más. Era el rey de los hipócritas, el maestro del doble discurso, el tipo que durante años caminó por los pasillos del poder con esa sonrisa falsa de quien se cree por encima de la ley. Exgobernador de Michoacán, exdiputado, exsenador y ahora, gracias a Dios, expresidiario. Durante su carrera política se la pasó dando discursos sobre legalidad y transparencia, mientras por detrás construía una maquinaria millonaria de corrupción que haría sonrojar hasta al más experimentado de los ladrones de Tepito. Este maldito genio del robo usó la violencia de Michoacán como pretexto perfecto para justificar gastos millonarios, simular programas sociales que jamás existieron y desviar recursos como si fuera el dueño personal del erario público. Mientras el Estado se hundía en pobreza, inseguridad y desesperanza, la fortuna personal de Silvano crecía a un ritmo que ni los capós más exitosos del cártel de Sinaloa podrían envidiar. Mansiones en Morelia y Jalisco, cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma más irreales que los unicornios y hasta fundaciones benéficas que solo existían para lavar dinero más sucio que calcetín de futbolista. Todo perfectamente orquestado por este Mozart de la corrupción, todo perfectamente encubierto por una red de cómplices que incluía desde periodistas vendidos hasta magistrados con precio de ganga. Pero como dice el dicho, el que la hace, la paga. Y el 24 de abril, la justicia finalmente tocó a su puerta con la sutileza de un mazo demoledor. Permíteme pintarte la escena completa de esta operación que marcó historia. A las 3:45 de la madrugada, cuando hasta los ladrones más nocturnos ya estaban durmiendo, una caravana de vehículos blindados llegó sigilosamente a la zona residencial más exclusiva de Ajijic, Jalisco. No era cualquier operativo de rutina de esos que anuncian con mariachi y confeti. Era una misión comandada por Omar García Harfuch, el hombre que le había declarado la guerra santa a la impunidad en este país de corruptos profesionales. Las órdenes eran más claras que agua destilada. Cumplir con las 12 órdenes de aprehensión activas contra Silvano Aureoles por desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio público y asociación delictuosa, básicamente por ser un ladrón de primera clase con título universitario. Lo que más me excita de esta historia es que ejecutaron el operativo sin filtraciones, sin avisos previos, sin esas cortesías políticas que durante décadas permitieron que los corruptos escaparan con minutos de anticipación como ratas abandonando un barco que se hunde. Esta vez no hubo margen para errores ni compadrazgos de última hora. Las fuerzas especiales rodearon la mansión como si estuvieran cazando al Chapo Guzmán, cortaron comunicaciones para que no pudiera avisar a sus cómplices, aseguraron todos los accesos como si fuera Fort Knox y entraron por 3 flancos distintos como si estuvieran cazando al criminal más peligroso del país. Y ahí estaba nuestro querido Silvano, durmiendo plácidamente en sábanas de seda compradas con dinero del pueblo, confiado en que el poder político que una vez tuvo aún no protegía como escudo mágico. Pobre iluso, creyendo que sus influencias seguían funcionando en el gobierno de la Cuarta Transformación. Cuando los agentes lo encontraron, ya estaba vestido y con el teléfono satelital en la mano, como si fuera un espía de película gringa. El muy cabrón estuvo a punto de escaparse como rata por la coladera, pero la justicia fue más rápida que su cobardía legendaria. Pero aquí viene lo bueno, lo que realmente te va a sorprender tanto que vas a escupir el café. A metros de donde fue detenido este Robin Hood al revés, encontraron una escotilla metálica oculta detrás de una librería de madera que parecía sacada de una película de Indiana Jones. Era la entrada a un búnker de 120 metros cuadrados, completamente equipado como si fuera el refugio personal de un dictador paranoico de película de Netflix. Imagínate el nivel de paranoia criminal y culpabilidad tóxica de este tipo. Tenía víveres para sobrevivir meses como si fuera el apocalipsis zombie, generador de energía para cuando se fuera la luz, cámaras de vigilancia para espiar como voyeur profesional, armas mejor de todo, un túnel de escape de casi 30 metros que conectaba con un predio vecino como si fuera el Chapo Guzmán versión política. Este búnker tenía todo.
Una recámara equipada con colchones de emergencia para dormir cómodamente mientras el pueblo se las arreglaba en petates. Un centro de monitoreo con más de 20 cámaras que cubrían toda la propiedad como si fuera el Gran Hermano. Refrigeradores llenos de comida gourmet, alimentos enlatados importados, kits médicos de primera clase y documentos más clasificados que los archivos del Área 51. Y no solo eso. También tenían 3 maletas repletas con más de 18 millones de pesos en efectivo más fresquito que lechuga recién cortada, relojes de lujo valuados en más de 20 millones que harían llorar de envidia a cualquier narcotraficante, lingotes de oro como si fuera Midas en persona, pasaportes falsos con identidades más falsas que promesa de político en campaña y documentos que vinculan todo su esquema de triangulación de contratos públicos como si fuera un rompecabezas diabólico. Pero espérate, porque aquí viene la cereza del pastel. En un cuarto anexo que parecía arsenal de película de acción, encontraron una armería clandestina con rifles Barrett 50 que pueden atravesar tanques, armas cortas de uso exclusivo del ejército que ni los militares tienen y cientos de cartuchos organizados por calibre como si fuera inventario de tienda especializada en muerte. Como dijo García Harfuch, después del operativo con esa frialdad que lo caracteriza, no volverá a caminar libre. Hoy comienza su juicio ante el país que traicionó. Y esas palabras se sintieron como bálsamo curativo para todos los mexicanos que durante años vimos como estos ladrones profesionales se burlaban de nosotros desde sus mansiones, millonarias construidas con nuestros impuestos. El silbato no puso resistencia porque sabía que ya no tenía escapatoria posible, pero su rostro reflejaba algo más profundo que simple sorpresa. Era el miedo puro y destilado de quien sabe que su círculo de protección se está desmoronando como castillo de naipes, que la narrativa que durante años controló con mano de hierro ya no le pertenece, que sus padrinos políticos ya no pueden salvarlo del hoyo en el que se metió. Y aquí viene el primer bombazo nuclear que te prometí al principio. Prepárate porque esto te va a explotar la cabeza. Cuando los peritos comenzaron a revisar minuciosamente el contenido del búnker como arqueólogos de la corrupción, no solo encontraron evidencias del robo sistemático y organizado de Silvano. Encontraron una red de corrupción más grande que telaraña de araña gigante que conectaba con figuras de primer nivel de la política nacional, personajes que creíamos intocables. Miguel Ángel Osorio Chong. Nada más y nada menos que el secretario de Gobernación durante el sexenio dorado de corrupción de Enrique Peña Nieto, aparecieron documentos comprometedores que revelaban transferencias millonarias más sucias que el modo de Xochimilco y contratos adjudicados a empresas de su círculo político como si fuera reparto de botín entre piratas. Los documentos encontrados en la oficina secreta del búnker revelaban que Osorio Chong había recibido contratos millonarios bajo el concepto de consultoría en seguridad, que jamás fue verificada ni auditada. Básicamente, millones de pesos por servicios fantasma más irreales que los milagros de televidentes. Pero la cosa no para ahí, porque esto se pone más jugoso que telenovela de las 8. También encontraron evidencias contundentes de que Xochitl, la excandidata presidencial por la oposición que se la pasaba hablando de honestidad y transparencia, habría recibido financiamiento más turbio que agua de caño a través de fundaciones disfrazadas de proyectos turísticos más falsos que billete de 3 pesos. Una de estas fundaciones fantasma, llamada Explora Michoacán, con nombre más creativo que apellido de telenovela, registró un presupuesto estratosférico de 200 millones de pesos sin jamás rendir cuentas ni mostrar resultados más concretos que humo de cigarro. 200 millones de pesos que simplemente desaparecieron en el aire como trick de magia barata, mientras los michoacanos seguían sin carreteras decentes ni hospitales funcionales. Como dijo un fiscal federal con la indignación marcada en la voz, lo que parecía un desfalco local terminó siendo una red nacional de corrupción más extensa que la autopista México-Tijuana. Y tenía más razón que el reloj suizo, porque la cosa apenas estaba comenzando a destaparse. Los peritos especializados en delitos financieros encontraron múltiples pagos sospechosos a BCG Limited, una empresa más fantasma que aparición en Casa Embrujada, registrada en Belice que sirvió como intermediaria para mover recursos hacia campañas políticas de 2021 y 2023, como si fuera lavandería industrial de dinero sucio. Pero aquí viene lo más jugoso y escandaloso de todo este desmadre. Esta empresa, BCG Limited, está vinculada directamente a Jonathan Carvajal, un consultor financiero con nexos más documentados que Expediente Clínico con Latinus y otros medios de comunicación que han sido acusados repetidamente de operar políticamente con dinero público disfrazado de pauta comercial, legítima. Sí, así como le estás escuchando y como te le estoy contando sin pelos en la lengua, medios que se hacen pasar por independientes y objetivos que se la pasan criticando al gobierno y hablando de libertad de prensa, pero que en realidad cobraban millones y millones del erario público para hacer propaganda política más descarada que comercial de detergente. Los investigadores especializados en seguimiento de recursos encontraron una carpeta explosiva titulada Zafiro 2, que sonaba más a operación militar que a proyecto gubernamental, donde se detallaron con precisión quirúrgica pagos sistemáticos y organizados a columnistas influyentes,
Operadores digitales con miles de seguidores y medios nacionales de gran alcance que recibían recursos millonarios provenientes de licitaciones más falsas que promesa de político en campaña. El método era diabólicamente simple, pero efectivo como veneno letal. Se creaba un contrato de obra o servicio más fantasma que alma en pena, se triangularon los pagos a través de empresas de contenidos más irreales que Unicornio Rosado y el dinero terminaba directamente en cuentas personales de operadores políticos que vivían como reyes con dinero del pueblo trabajador. También hallaron pruebas más contundentes que martillazos en el dedo de reuniones clandestinas sostenidas en Miami, Houston y Madrid, donde se discutieron estrategias de inversión y protección financiera con asesores especializados de exfuncionarios priistas y panistas que parecían mafia internacional del dinero público. Era toda una organización criminal perfectamente estructurada, operando desde territorio mexicano con recursos sagrados del pueblo mexicano, moviendo dinero como si fuera monopolio pero con billetes reales de nuestros impuestos. Pero el momento más tenso e indignante, que debería hacer hervir la sangre de cualquier ciudadano decente, ocurrió cuando durante una declaración ministerial que duró más de 8 horas, un exsecretario arrepentido de Silvano reveló con lujo de detalles que parte sustancial del dinero malversado había sido usado estratégicamente para comprar voluntades dentro del Poder Judicial, como si fueran mercancía en tianguis. Se mencionó específicamente a una exmagistrada de Morelia que facilitaba Amparo S-Express más rápidos que servicio de comida rápida para bloquear auditorías federales que pudieran descubrir el cochinero monumental que tenían montado. Esta magistrada corrupta cobraba millones por cada amparo que otorgaba, protegiendo a la red de corrupción como si fuera su abogada personal. Como confesó un funcionario arrepentido con lágrimas en los ojos, no era un hombre corrupto aislado trabajando solo, era parte integral de una maquinaria perfectamente aceitada que llevaba décadas funcionando como reloj suizo de la corrupción. Y esa confesión moledora abrió la puerta de par en par a una investigación que se extendió inmediatamente a otros 4 exgobernadores investigados, incluyendo personajes siniestros ligados a Nuevo León, Puebla, Sonora y Estado de México. Omar García Harfuch, con esa determinación férrea que lo caracteriza y que pone a temblar a los corruptos de todo el país, declaró en rueda de prensa con voz firme y mirada penetrante que ningún hombre quedaría fuera del expediente criminal sin importar el cargo que hubieran ocupado o la influencia que todavía conservaran. Los amigos del poder también roban descaradamente y los vamos a perseguir como a cualquier criminal común y corriente. Esa frase contundente y sin matices generó reacciones inmediatas como terremoto político en todos los partidos del espectro. Algunos políticos entraron en pánico y comenzaron a intentar desmarcarse desesperadamente, otros prefirieron guardar silencio sepulcral esperando que escampara la tormenta, pero nadie pudo negar la realidad aplastante de que la red de corrupción que protegió a Silvano durante años como fortaleza inexpugnable ya había comenzado a caer estrepitosamente. Y ahora viene la segunda bomba que te prometí, prepárate porque esto te va a dejar sin palabras. Lo que más me satisface profundamente de esta historia épica es las reacciones espontáneas y masivas de la ciudadanía harta de tanta impunidad. En redes sociales, miles y miles de personas indignadas compartieron obsesivamente los videos impactantes del operativo, las imágenes increíbles del búnker que parecía de película y las declaraciones moledoras de Harfuch que resonaron como campanazo de libertad. Hashtags como Silvano corrupto, Justicia con Harfuch y Se acabó la impunidad se mantuvieron en tendencia nacional durante días completos, generando millones de interacciones de ciudadanos que finalmente veían que la justicia podía tocar a los intocables. El impacto mediático fue tan monumentalmente grande que incluso dentro de partidos opositores comenzó una desbandada silenciosa pero masiva. Políticos que antes se fotografiaban orgullosamente junto a Orioles empezaron a borrar publicaciones comprometedoras a desmarcarse públicamente de cualquier relación a guardar silencio como si nunca lo hubieran conocido. Pero la memoria digital ya había hecho su parte implacable. Screenshots, videos, fotografías, todo quedó guardado en el Internet eterno. La justicia mediática se había activado como volcán en erupción y el mensaje poderoso de Harfuch ya no podía ser ignorado ni minimizado por nadie. Ese mismo día histórico se ordenó oficialmente el aseguramiento inmediato de 11 propiedades adicionales vinculadas directamente a Orioles, casas de lujo en Mazatlán con vista al mar, departamentos exclusivos en Cancún en la zona hotelera, ranchos extensos en Zitácuaro con ganado de registro, todas con conexiones comprobadas a empresas fachada o prestanombres ya plenamente identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, al menos 5 funcionarios de alto nivel de su primer círculo de confianza más cercano fueron detenidos simultáneamente, incluyendo a su secretario de Finanzas que manejaba las cuentas secretas, a su excoordinador de Desarrollo Económico que autorizaba los contratos fantasma y a 3 directores de dependencias que facilitaban las triangulaciones millonarias. La presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo total del pueblo mexicano, ofreció su apoyo incondicional a Harfuch y advirtió con firmeza la presidencia presidencial. El combate frontal a la corrupción no se negocia bajo ninguna circunstancia. El que robó al pueblo va a pagar sin excepciones.
El mensaje fue más contundente que un martillazo. Ya no se trataba de discursos vacíos de campaña, era acción concreta, determinada, judicial y operativa. Algunos medios tradicionales, probablemente los mismos que aparecen comprometidos en los documentos explosivos del búnker, intentaron desesperadamente matizar los hechos contundentes, hablar de persecución política inventada, revivir viejos discursos mañoseados de polarización artificial. Pero las pruebas documentales eran tan contundentes y aplastantes que ni los más férreos defensores pagados de Silvano pudieron sostener su narrativa desgastada. La reacción demoledora de García Harfuch ante estas críticas patéticas fue más letal que veneno de cobra. No me importa cuántos años hayan pasado desde sus crímenes, no me importa cuántos padrinos poderosos tengan protegiéndolos. Si robaron al pueblo mexicano, los vamos a encontrar hasta debajo de las piedras. La frase, dicha con esa calma helada pero con una fuerza demoledora que caracteriza a los hombres justos, selló definitivamente una nueva etapa histórica en la historia reciente de México. Y aquí viene lo que realmente me emociona hasta los huesos de toda esta historia épica de justicia. No es solamente la caída estrepitosa de un exgobernador corrupto más. Es el inicio oficial de una cacería sistemática, organizada y sin cuartel contra la corrupción de alto nivel que durante décadas operó con total impunidad. Es el fin definitivo de la era dorada en que los políticos ladrones huían cómodamente a sus mansiones millonarias con túneles secretos mientras el pueblo trabajador pagaba las consecuencias de su rapiña. Es sobre todo el principio luminoso de algo que México lleva décadas enterado esperando con desesperación. Justicia real sin excepciones, sin compadrazgos, sin negociaciones turbias en lo oscurito. Porque esta vez histórica el silencio cómplice no protegió a nadie. Esta vez las conexiones políticas tradicionales no sirvieron de escudo protector. Esta vez la justicia llegó implacable a las 3:45 de la madrugada sin avisar cortésmente, sin pedir permiso a nadie, sin hacer las reverencias acostumbradas a los poderosos. El descubrimiento impactante del búnker no solo reforzó contundentemente los cargos existentes por enriquecimiento ilícito descarado, también abrió inmediatamente la posibilidad legal de acusaciones adicionales por obstrucción grave de la justicia, posesión criminal de armas prohibidas para civiles y evasión agravada con premeditación. Lo que parecía inicialmente un cateo rutinario de fin de semana, terminó por convertirse en una de las operaciones más impactantes y mediáticas del año completo. Porque, detrás de todo el poder político acumulado, del discurso falso y ensayado, y de la sonrisa hipócrita de campaña electoral, Silvano Aureoles escondía cuidadosamente un sistema completo y sofisticado de corrupción blindado por concreto armado, oro macizo y silencio comprado. La cifra estimada en movimientos irregulares documentados hasta ese momento histórico supera escandalosamente los 12,000 millones de pesos. 12,000 millones que pudieron haberse usado constructivamente para construir hospitales modernos, escuelas dignas, carreteras seguras, programas sociales reales que cambian vidas. 12,000 millones que este ladrón profesional de guante blanco se robó sistemáticamente mientras los michoacanos sufrían violencia cotidiana, pobreza extrema e inseguridad generalizada. La operación financiera criminal estaba tan meticulosamente estructurada y sofisticada que usaba criptomonedas para ocultar rastros, cuentas bancarias secretas en Panamá para lavar dinero y fundaciones benéficas completamente falsas que solo existían en papel membretado. Algunos de esos fondos millonarios fueron rastreados meticulosamente por expertos hasta campañas políticas realizadas en 2023 y 2024. Imagínate el nivel estratosférico de cinismo, robándole descaradamente al pueblo trabajador para financiar generosamente campañas políticas que prometían pomposamente combatir la corrupción y defender a los más necesitados. Uno de los documentos más comprometedores y explosivos encontrados fue una hoja oficial firmada personalmente en 2020, donde se ordenaba administrativamente el traslado inmediato de 120 millones de pesos para supuestos proyectos de imagen y relaciones públicas. Esos fondos millonarios nunca llegaron efectivamente a la cuenta oficial de comunicación del Estado michoacano. En cambio, fueron transferidos directamente a una empresa fantasma recién constituida en Jalisco con socios prestanombres. 120 millones de pesos que simplemente desaparecieron como humo en proyectos más fantasma que aparición en casa abandonada. Mientras todo este desmadre se investigaba minuciosamente, Silvano Aureoles aguardaba humillado y esposado en una camioneta blindada del gobierno, viendo impotente desde una pantalla de monitoreo como cada rincón íntimo de su mansión era registrado sistemáticamente por las autoridades federales. Como dijo con sarcasmo uno de los elementos especializados que participó directamente en el cateo histórico, pensó que podría huir eternamente con lujo y comodidad. Hoy huye desesperadamente de la justicia y del juicio moral de todo un país indignado. Y esa es precisamente la gran lección transformadora de esta historia que cambiará México para siempre. Durante años interminables, estos políticos corruptos profesionales se burlan descaradamente de nosotros los ciudadanos trabajadores.
Construyeron imperios millonarios obscenos mientras el pueblo se las arreglaba como podía con migajas. Se sintieron absolutamente intocables, protegidos por redes impenetrables de complicidad que incluían sistemáticamente medios de comunicación vendidos, empresarios cómplices, funcionarios corruptos del Poder Judicial y hasta organizaciones hipócritas de la sociedad civil que se hacían las dignas. Pero llegó finalmente García Harfuch como ángel vengador y con él llegó algo que México no había visto en décadas completas. Un funcionario público que no tiene miedo de tocar a los supuestamente intocables, que no se deja comprar por ninguna cantidad de dinero, que no negocia cobardemente con la justicia sagrada del pueblo. La fortaleza criminal que durante años enteros protegió impunemente a Silvano Aureoles fue finalmente derribada como castillo de naipes. Su búnker secreto más sofisticado que refugio de dictador, sus túneles de escape dignos de película de acción, sus cuentas millonarias en paraísos fiscales, sus redes poderosas de protección política, todo se vino abajo estrepitosamente en una sola madrugada histórica. Y lo más hermoso de todo este proceso de justicia es que esto apenas está comenzando a destaparse. Como declaró Harfuch con esa determinación que lo caracteriza, la ley ya no tiene favoritos comprados ni miedo a los poderosos. Y con cada operativo exitoso, con cada palabra pronunciada, está dejando cristalino que en esta administración transformadora la corrupción no tiene lugar permitido, sin importar apellidos rimbombantes, conexiones influyentes o partido político protector. Pero antes de llegar al final explosivo de esta historia, necesitas entender que lo que hizo Silvano Aureoles no fue ninguna innovación criminal. Este cabrón simplemente copió descaradamente el manual de corrupción más exitoso de la historia reciente de México, la estafa maestra. Ese monstruo de la corrupción que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que robó más de 7,000 millones de pesos del erario público con una sofisticación que haría llorar de envidia al mismísimo Al Capone. ¿Te acuerdas de la estafa maestra? Era un esquema tan perfectamente diseñado que parecía obra de ingeniería criminal de doctorado. Universidades públicas que firmaban convenios fantasma con dependencias federales, empresas de papel que aparecían y desaparecían como Magic Trick barato y dinero público que se esfumaba en servicios que jamás se prestaron. Era el mismo patrón exacto que usó Silvano, pero a escala industrial. La mecánica era más simple que el funcionamiento del martillo. Las dependencias gubernamentales transferían recursos millonarios a universidades públicas, supuestamente para servicios especializados. Las universidades inmediatamente subcontrataron estos servicios a empresas privadas más fantasma que aparecieron en el panteón. Y esas empresas se quedaban con el dinero sin realizar absolutamente nada. El dinero desaparecía como humo de cigarro y nadie rendía cuentas de nada. Rosario Robles, que entonces era secretaria de Desarrollo Social, se convirtió en la cara más visible de este saqueo monumental, pero la realidad es que la estafa maestra involucró a más de 200 empresas fantasma, 88 universidades cómplices y 11 dependencias federales que funcionaban como lavandería industrial de dinero público. ¿Suena familiar? Es exactamente el mismo método que usó Silvano en Michoacán. Pero este genio de la mediocridad criminal lo adaptó a nivel estatal como si fuera franquicia de McDonald's S, pero para robar. Las mismas empresas fantasma registradas en estados remotos, los mismos contratos simulados más falsos que lágrima de cocodrilo, la misma triangulación de recursos para ocultar el rastro del dinero como si fuera búsqueda del tesoro pero al revés. Pero hay una diferencia fundamental entre la estafa maestra y lo que hizo Silvano. Y aquí viene la tercera bomba que te va a dejar sin palabras. Mientras la estafa maestra se limitaba a robar dinero y esconderlo en cuentas bancarias tradicionales, Silvano llevó la corrupción al siguiente nivel evolutivo. Creó toda una infraestructura física para proteger su imperio criminal. El búnker que encontraron en Ajijic no era solo un capricho de millonario paranoico. Era el centro de operaciones de una red de corrupción que había aprendido todas las lecciones de la estafa maestra y las había mejorado con esteroides. Mientras Rosario Robles y sus cómplices confiaban en el sistema político tradicional para protegerse, Silvano construyó su propia fortaleza literal con túneles de escape y arsenal privado. La diferencia es que la estafa maestra fue descubierta por periodistas valientes como Carmen Aristegui y Daniel Izarraga, quienes destaparon todo el cochinero con investigaciones que les costaron amenazas de muerte y persecución política. En cambio, lo de Silvano fue descubierto por una investigación criminal directa del gobierno de la Cuarta Transformación que no se andó con medias tintas ni negociaciones bajo la mesa. Y aquí viene algo que te va a helar la sangre. Según documentos confidenciales encontrados en el búnker de Silvano, él tenía contactos directos con varios de los operadores principales de la estafa maestra. Había aprendido directamente de los maestros del crimen organizado político. Era como si hubiera tomado un curso intensivo de cómo robar millones sin que te cachen en la Universidad del Crimen Perfecto.
Uno de los documentos más comprometedores encontrados en su archivo secreto era una carta fechada en 2018, donde un exfuncionario federal le explicaba paso a paso cómo crear empresas fantasma que pasaran los filtros de Secretaría de la Función Pública. Era literalmente un manual de instrucciones para la corrupción más descarada, como si fuera receta de cocina, pero para robar al pueblo. La carta decía textualmente: el truco está en crear al menos 3 niveles de intermediarios antes de que el dinero llegue a su destino final. Así, cuando los auditores quieran rastrear los recursos, se van a perder en el laberinto de empresas y van a desistir por cansancio. Era más cínico que político, prometiendo no robar en campaña. Pero Silvano no se conformó con copiar la estafa maestra. Este innovador del crimen agregó elementos que ni los creadores originales habían pensado. El uso de criptomonedas para lavar dinero, la compra sistemática de voluntades en el Poder Judicial y la creación de una red mediática para controlar la narrativa pública. Mientras la estafa maestra dependía del silencio y la complicidad pasiva del sistema, Silvano construyó activamente un aparato de propaganda que incluía periodistas pagados, influencers digitales comprados y hasta fundaciones falsas de sociedad civil que defendían públicamente su gestión mientras se los financiaba secretamente con dinero robado. Era como si hubiera tomado el modelo original de la estafa maestra y le hubiera agregado esteroides, inteligencia artificial y una dosis letal de paranoia criminal. El resultado fue un monstruo de corrupción que operó durante años sin que nadie sospechara la magnitud real de su operación. Los números hablan por sí solos y te van a dar escalofríos. Mientras la estafa maestra robó 7.000 millones en 6 años de operación, Silvano logró desviar más de 12.000 millones en solo 4 años como gobernador. Era más eficiente robando que máquina expendedora tragándose monedas. Y lo más indignante es que mientras la estafa maestra fue investigada y varios de sus operadores terminaron en prisión preventiva, Silvano siguió operando impunemente durante años porque había aprendido la lección principal: no dependa solo del sistema político para protegerte. Créate tu propio sistema de protección. Por eso construyó el búnker, por eso tenía el arsenal de armas, por eso había comprado magistrados y periodistas. Había visto cómo cayeron los operadores de la estafa maestra y decidió que él no cometería los mismos errores. Era más astuto que zorro en gallinero y más preparado que Boy Scout en campamento. Pero como dice el dicho popular, no hay crimen perfecto, solo criminales que no han sido descubiertos todavía. Y el 29 de abril de 2025, la justicia finalmente alcanzó a este alumno aventajado de la escuela de corrupción más grande de México. La caída estrepitosa de Silvano Aureoles marca oficialmente el fin de la impunidad dorada en México. Es el mensaje clarísimo de que ya no importa cuántos años hayan pasado desde los crímenes. Ya no importa cuántas influencias poderosas tengas acumuladas, ya no importa en qué mansión millonaria te escondas con qué túneles secretos sofisticados. Si le robaste al pueblo mexicano, te van a encontrar inevitablemente. Y mientras escribo estas líneas con satisfacción, seguramente hay otros políticos corruptos revisando nerviosamente sus búnkeres personales, contando obsesivamente sus millones robados y preguntándose aterrorizados si serán los siguientes nombres en la lista implacable de García Harfuch. Porque después de lo que pasó ejemplarmente con Silvano Aureoles, todos los ladrones del erario saben perfectamente que ya no hay lugares seguros para esconderse, ya no hay influencias que los salven, ya no hay silencio que los proteja. Esta es la nueva realidad luminosa de México, un país donde la justicia finalmente despertó de su letargo histórico, donde los corruptos ya no pueden dormir tranquilos en sus camas de seda, donde García Harfuch y su equipo especializado están demostrando contundentemente que cuando hay voluntad política real y determinación férrea, la impunidad se puede acabar definitivamente. Suscríbete y activa la campanita si quieres enterarte de primera mano de quién será el siguiente político corrupto en caer estrepitosamente, porque te aseguro con total certeza que habrá mucho más casos así y nosotros estaremos aquí para contarlos con todo detalle. Dios te bendiga.